Me gustaría seguir con la serie de sermones que llevamos ya unos cuantos meses. ¿Alguien recuerda el título? Derribando fortalezas, 2 Corintios 10, del 4 al 5. Y a lo largo de estos meses hemos podido ir uno a uno detectando estas fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Cristo en nuestras propias vidas, no solo como seres humanos, sino también como creyentes. Y hemos ido una a una apuntando hacia ellas y destruyéndolas por medio de la palabra de Dios. Y le advierto que ya esta es la 8ª, así que quedan menos de las que ya hemos hecho, ese es el dato que le puedo dar. Dicho esto, a medida que vamos avanzando hacia la gran fortaleza final que desvelaremos en el último sermón sobre esta serie de sermones, podremos darnos cuenta que cada vez nos va a ir costando más. Son fortalezas cada vez más cercanas a nuestro corazón, no solamente nuestra vida diaria con Dios, sino nuestra concepción acerca de Dios. Y en esta mañana quiero hablarle acerca de universalismo. Para aquellos que quieren anotar, universalismo. ¿Y qué es el universalismo? Bueno, yo le explico. El universalismo es esa doctrina o creencia que defiende la idea de que Dios otorga a todos los seres humanos, escúcheme bien, a todos los seres humanos sin excepción, la gracia para su salvación final. Es decir, que todos los seres humanos serán salvos. Es decir, que no importa el camino, ni la profesión de fe que hayamos tomado en nuestra vida, que no importa ninguno de nuestros actos ni hechos, sino que al final todos seremos de alguna manera salvos. Porque no importa Dios, no importa Jesús, no importa el Evangelio, sino que al final todas las filosofías, pensamientos, psicologías llegarán a llevar a la plenitud espiritual al ser humano y todos juntos en armonía viviremos eternamente salvos y en plenitud espiritual. Un pensamiento que se puede denominar de nueva era. Y yo he definido en 5 frases clave el universalismo y en esta mañana vamos a derribar las 5 con la ayuda de la palabra de Dios. La primera es, todos nos salvaremos. La segunda es, todos los caminos pueden salvarme. La tercera es, puedo salvarme por mis obras, porque soy bueno o intento ser bueno. La cuarta es, Dios me acepta tal y como soy. Y la quinta es, Dios es bueno y al final nos perdonará a todos. Y como introducción a este sermón quiero que leamos juntos la palabra de Dios en Mateo 7, 13 al 14. Le invito a que se ponga de pie en esta mañana y vamos a leer juntos el texto bíblico, ¿sí? Así hacemos ejercicio. Amén. ¿Está usted preparado? Es un desafío muy grande esta fortaleza hoy, pero juntos con la ayuda de Dios vamos a derribarla. Amén. Bien, Mateo 7 del 13 al 14, para que podamos ver claramente lo que el propio Jesucristo nos advirtió a todos nosotros. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, no todos, sino pocos, son los que la hallan. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en esta mañana tú nos presidas, Dios mío. Aquieta nuestros espíritus y corazones. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, Dios mío. Y que podamos ser no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Que podamos entender en nuestro corazón y poner por obra todo aquello que tú nos adviertes en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, valientes y atentos. Y toda idea que se ha levantado en contra del puro evangelio en tu palabra, que es claro y contundente, en el que solo Cristo es el medio de salvación para el ser humano, sea derrotado y destronado en el nombre de Jesús en esta mañana. Amén y amén. ¿Puede sentarse? La primera frase que les he leído, todos nos salvaremos. Bueno, el universalismo confunde que la salvación de Dios es universal, es decir, para todos los seres humanos, con que todos los seres humanos serán salvos. El universalismo confunde que la salvación a través de Cristo es un don otorgado
por Dios a todo ser humano, una posibilidad y cualidad que todo ser humano tiene, si se confiesa pecador, se arrepiente de sus pecados y se entrega a Cristo como su Señor y Salvador, con la idea de que todos los seres humanos aceptarán esa obra. La salvación es universal, ¿sí? La salvación es personal, individual, intransferible y universal. Personal, ¿por qué? Porque requiere una relación personal con Dios de cada persona y cada ser humano. No es suficiente con entenderlo intelectualmente, ni teóricamente, sino que requiere una relación personal del ser humano para con Dios, con su Creador. Por eso la salvación es personal, porque requiere una relación personal con Dios. También es individual, requiere que esa relación sea de cada individuo. Yo no puedo relacionarme con Dios por usted, ni usted puede relacionarse con Dios por mí. La salvación es personal e individual para cada individuo. Usted no va a poder salvar a sus hijos, ni sus hijos salvarlos a usted. Es personal e individual y por lo tanto es intransferible. Quiere decir que si mi esposa se pusiera enferma en estos días, si estuviera a punto de morir, yo no puedo pedirle a Dios que la salvación que otorgó a mi vida sea transferida a ella, sino que ella debe haber entregado su corazón por sí misma, de forma personal e individual, su corazón a Cristo. La salvación es personal, individual, intransferible y universal. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por todos los seres humanos. No por unos escogidos ni gente especial, sino por todos los seres humanos. Y la palabra de Dios es clara y contundente al respecto. 1 Timoteo 2, 5, 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los seres humanos. No por unos pocos, sino por todos ellos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Segunda de Corintios 5, 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué interesante las palabras de Pablo, porque dice que Jesucristo murió por todos, pero aquellos que viven en él ya no vivan para sí. Está enfatizando que Cristo murió por todos, pero no todos lo siguen y viven en él. Es claro y contundente el texto. Que Jesús muriera por todos los seres humanos no significa que todos los seres humanos acepten dicha obra. Y le voy a poner un ejemplo sencillo y claro. No sé cuántas personas somos en esta sala. Pongamos que fuéramos 100 personas, ¿sí? Y yo dispongo aquí una mesa muy grande, con un regalo para cada una de las personas que está aquí presente. Un regalo envuelto con su nombre y apellidos, con una etiqueta. El regalo para Nayara, el regalo para Fernando, el regalo para Valeria, para cada uno de ustedes. Una mesa con cada regalo y está dispuesto para cada uno de ustedes. Y yo les digo ahora, levántense y tomen su regalo. Y de 100 personas, solo 30 se levantan y toman el regalo. Y las 70 restantes se quedan en su asiento diciendo, yo no quiero ese regalo. A lo mejor es una bomba, a lo mejor David quiere algo de mí, a lo mejor está buscando algún interés oculto. Yo no me voy a levantar a buscar ese regalo. ¿El regalo era para todos? ¿Todos tenían regalo? Sí. ¿Todos lo aceptaron? No. Así de sencillo y contundente es el Evangelio. Cristo murió por todos, pero no todos aceptan la obra de Cristo. Segunda frase, todos los caminos pueden salvarme. Bueno, simplemente le voy a leer textos bíblicos al respecto. Todos los caminos me llevan a la plenitud espiritual. Todos los caminos me llevan a Roma. Si al final todos somos un ente común, parte de un Dios que es un todo en nosotros y nosotros todos en Él, y al final no importa si Confucio, si los musulmanes, si los evangélicos, no. Aquí lo importante es que todos vamos a llegar a la plenitud espiritual. No hay nada más blasfemo y herético que eso. Y la Biblia es totalmente contundente al respecto. La Biblia es contundente y excluyente al respecto de que solo hay un camino para poder obtener la salvación. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie puede reconciliarse con Dios sino a través de mí, sino por mí. Juan 10:9, yo soy la puerta.
el que por mí entrare, solo aquel que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta. Juan 15:5, yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por no mencionar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no todo aquel que en Él no cree, sino aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por no mencionar la famosa predicación de Pedro en Hechos 4, delante del concilio en Jerusalén, cuando un hombre ha sido sanado de una cojera de nacimiento. Y dice Pedro, Hechos 4 del 8 al 12, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, referencia a Salmo 118, 22. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Pedro lo tiene clarísimo. ¿Saben por qué lo tiene clarísimo? Porque está lleno del Espíritu Santo, porque ha visto a Cristo resucitado, y Dios ha obrado en su vida, pero antes no lo tenía nada claro Pedro. En Mateo 21 es Pedro quien advierte a Jesús que evite una cruz, que no vaya a una cruz. ¿Y saben cuál es la moraleja, hermanos? Que es imposible una salvación sin cruz. No hay posibilidad de salvación sin una cruz. Por eso cuando Pedro, en uno de los primeros pensamientos universalistas de la historia, le plantea a Jesús que no vaya a una cruz, ¿cómo le responde Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque es una blasfemia contra Dios y contra la obra de Jesucristo en una cruz, creer que podemos ser salvos sin una cruz. No hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro camino. La Biblia es clara, contundente y excluyente en este sentido. Y usted me dirá, bueno, sí, esto lo tengo bastante claro, gracias por la información, estos son conceptos que más o menos tenemos claro. Bueno, no se preocupe, el universalismo se ha colado en la iglesia, se ha colado. Tercera frase, puedo salvarme por mis obras, porque soy bueno, o intento ser bueno. Y usted me dirá, no, David, yo tengo claro que soy salvo por la sangre de Cristo, lo han predicado, lo he entendido, entregué mi vida a Cristo. Sí, la teoría la sabemos muy bien, pero en la práctica no vivimos así nuestra vida con Dios. Seguimos viviendo, intentando hacer obras para agradar a Dios o a los demás. La mayoría de la vida cristiana moderna hoy en día se basa en haber tenido una semana horrible delante de Dios y querer compensarlo con obras. Oh, Dios mío, en el trabajo me he portado fatal. He sido mal testimonio. No he sido un referente como creyente, hijo de Dios, pero lo voy a compensar el domingo, yendo un rato antes a la iglesia. Oh, Dios mío, desde luego hay pecado en mi vida, maldad en mi vida, pero voy a compensarlo con 15 minutos de oración y un poco de lectura de la palabra. Porque las cosas que hago que no están bien, lo que es pecado claramente en mi vida, lo compenso con buenas obras. Y así lo malo lo compenso con lo bueno. No funciona así, hermanos. La teoría la tenemos, pero la práctica no. De hecho, si usted y yo fuésemos a hacer una encuesta a pie de calle en cualquier iglesia evangélica hoy, y la gente saliendo del culto y preguntáramos, ¿usted por qué es salvo? ¿O usted cree que es salvo? Dirían, sí, creo que soy salvo. ¿Por qué? Porque soy bueno. Porque intento ser bueno. Porque hago cosas para Dios. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.
escúcheme, hermano, el Evangelio no se trata de lo que el hombre ha hecho por Dios o trata de hacer por Dios o impresionar a Dios. El Evangelio se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. Porque es el único libro en la historia que le dirá que no se trata de lo que el hombre haga ni por sí mismo, ni por los demás, ni por Dios, sino lo que Dios ha hecho por el hombre. No hay religión, no hay credo y confesión, no hay ninguna filosofía ni psicología humana que plantee la verdad de que el hombre no sea protagonista de su historia, sino Cristo. Solo la palabra de Dios. Por eso sé que proviene de Dios y no del hombre. Porque todas las filosofías y entendimientos del hombre exaltan al hombre haciendo obras para Dios, para impresionar a Dios. Pero el Evangelio dice todo lo contrario. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oh, Dios mío, escúcheme, hermano, amigo, no somos mejor que el peor pecador de la calle. Somos lo mismo, la misma condición, el mismo corazón, el mismo amor por las cosas de este mundo. Si hay algo bueno, loable, digno en nosotros, no es nuestro, es lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Toda transformación y buena obra que nosotros podamos plantear a Dios, se trata de lo que Dios ha hecho en nosotros, no lo que nosotros hacemos por Dios. No es una obra nuestra, es una obra de Dios en nosotros. El protagonista de la historia es Dios, es Cristo, no nosotros. Pero nos olvidamos con facilidad. Y volvemos a las obras, y volvemos a querer impresionar a los demás, y volvemos a querer impresionar a todo el mundo y también a Dios. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por no mencionar la prédica del apóstol Pablo en Antioquía de Pisidia, cuando advierte en Hechos 13, 38 al 39, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hermano, como pase una semana o un mes y yo esté a la puerta de la iglesia y le pregunta por qué es usted salvo y me diga por obras o por ser bueno, le meto un intensivo de progreso del peregrino tarde, mañana y noche. Se lo digo de verdad. Quítese esa idea de la cabeza. Lo que Dios va a ver de nosotros cuando nos presentemos delante de su presencia es la obra de Cristo en nosotros. Es su sangre derramada en nosotros. Nada más ni nada menos. Cuarta frase. Esta va a escocer. Dios me acepta tal y como soy. El universalismo se ha colado en la iglesia. Dios me acepta tal y como soy. Dios me recibe tal y como soy. Dios me ama tal y como soy. Dígame un solo versículo bíblico que diga semejante cosa. No lo va a encontrar. Y cantamos estas cosas. Ya no más. Requiere una revisión profunda de lo que cantamos. Nos vamos a quedar con pocas canciones. No me importa. Prefiero 4 canciones bíblicas que cualquier cosa. Porque puedo entender la intención del autor, pero se confunde todo ya. Y en este tiempo no está para confundirnos. Dios me acepta tal y como soy. Dios me recibe tal y como soy. Dios me ama tal y como soy. Mire, escúcheme. La única persona en la que Dios el Padre haya contentamiento y ama, acepta y recibe tal y como es, se llama Jesucristo de Nazaret. Perfecto, santo y justo en todo. A Él sí lo acepta, lo recibe y lo ama tal y como es. No tiene que cambiar nada de Él. Dios nos ama para transformarnos y para cambiarnos. Eso es el Evangelio. Y alguno dice, pero no, Dios pasa por alto el pecado. Dios pasa por alto el pecado. Hay un texto en Romanos que Pablo dice, Dios pasó por alto el pecado. Vamos a Romanos 3, 25 al 26, porque es una mala interpretación del texto, dice todo lo contrario. Romanos 3, 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación, se refiere a Cristo, por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La palabra original griega, pasado por alto, es páresis. Significa toleró temporalmente, soportó temporalmente, no solo el pecado del ser humano, sino el juicio de Dios contra el pecado del ser humano. ¿Y por qué lo soportó y lo toleró Dios en su debido tiempo? Porque en su debido tiempo Jesucristo de Nazaret iba a ser manifestado al mundo. Y ese juicio de Dios para con el pecado del ser humano no cayó en el ser humano, sino cayó en el Hijo. De eso está hablando Romanos, de eso está hablando el apóstol Pablo. Dios no pasa por alto el pecado, sino que tomó el pecado, lo cargó en su Hijo y lo sentenció. De eso se trata el Evangelio, que no se pasa por alto el pecado. ¿Qué clase de Dios crees que tenemos, hermano? Piensa en el hijo pródigo. ¿El hijo pródigo qué hizo? Tomó todos sus bienes, se fue al mundo, ¿y qué hizo? Los despilfarró. Y cuando no le quedó un centavo, estaba hecho polvo, desahuciado por el mundo, afligido, con harapos, ropas viejas, viendo unos cerdos comer. Y muerto de hambre, queriendo comer lo que comen los cerdos, ¿qué hizo ese hombre? Reflexionó y dijo, yo vuelvo a la casa de mi padre. ¿Sí? ¿Y qué hizo el padre? El padre lo recibió y dijo, lleno de harapos, lleno de suciedad, lleno de inmundicia, tal y como viene del mundo, que lo recibo así en mi casa. Venga, venga, venga usted, no lo toquen, no lo limpien, déjalo tal y como está, hecho polvo y destrozado, desahuciado por el mundo, y entra en mi casa y regodíjate en mi casa. No, ¿qué hizo el padre? Lucas 15, 22 a 24, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Escúcheme, si Dios me acepta tal y como estoy ahora, en mi condición de pecado, ¿para qué vino Cristo? Si Dios ya me acepta como estoy, si no hay nada que cambiar, estoy perfecto, ¿para qué vino Cristo? Escuche, si después de conocer a Cristo voy a seguir siendo la misma persona, una regeneración que no implica regeneración, un cambio que no implica cambio, una nueva criatura en Cristo que no es una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas nunca pasan y nunca hay nada nuevo. ¿Qué clase de transformación supone el Evangelio para el ser humano? Y con todo le pregunto, escúcheme bien, ¿quién quiere ser tal y como es? ¿En qué punto de orgullo y obstinación humana hemos llegado a amar tanto el pecado y este mundo que queremos ser tal y como somos? Acepto a Jesús, pero que no toque nada en mi vida. Quiero seguir mendigo, con harapos y destrozado por el pecado. ¿Qué clase de evangelio es ese? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, transformación, renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuevo nacimiento, transformación, renovación. Efesios 2, del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacimiento para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo por los muertos. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Un cambio total, radical y dramático en la vida del ser humano. Esa es la salvación. Ese es el Evangelio de Cristo. Y claro, hermano, que hasta el día que nos muramos, Dios tendrá que renovarnos. Y claro, que tendremos que aprender más de Cristo. Pero desde luego le puedo advertir que una verdadera conversión implica un cambio total, radical y dramático en la vida de un ser humano. Un hijo de perdición a un hijo de la luz. Una persona en el reino de las tinieblas, ahora en el reino de los cielos. Esa es la verdad del Evangelio. Ese es el poder de Dios en una cruz, por medio de Jesucristo.
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona hoy se cambie de equipo de fútbol? Ya no soy del Madrid, ahora soy del Barça. Y todo el mundo se entere. Todo el mundo se da cuenta, el vecino, el cuñado, la familia, en redes sociales, ya no es del Madrid, ahora es del Barça. ¿Cómo es posible que una persona se cambie de partido político? Ahora ya no es del PP, ahora es del PSOE, y todo el mundo lo advierta. Y al mismo tiempo, ¿cómo es posible que una persona haya pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz y nadie se entere? ¿Sabe cómo es posible? Porque no es posible. No es posible. Y no le digo que seamos perfectos, pero el cambio que supone entregar nuestro corazón a Cristo es algo dramático, total y radical. Es una nueva criatura en Cristo. Don Wilson Tozer, uno de mis escritores favoritos, dijo: si usted dice que es nuevo nacimiento, que ha nacido de nuevo, y nadie se entera que ha nacido de nuevo, es que no ha nacido de nuevo. Porque cuando un bebé nace, no es invisible. Es una nueva vida allí. Y todos pueden ver en el hospital que hay un bebé y que hay un nuevo nacimiento. Aplíquelo al mundo espiritual y a nuestra verdad en Dios. Cambios totales por el poder de Dios. En ese Jesucristo creemos. Y ese Jesucristo está vivo hoy para transformarnos y para cambiarnos. Quinta frase. Dios es bueno y al final nos perdonará a todos. Vamos a exponer Hebreos 9 al 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Vamos despacio. Y de la manera que está establecido para los hombres. El texto nos dice, de la manera que está establecido por los hombres, sino para los hombres. Quiere decir entonces que el ser humano no es capaz de establecer sus propios caminos. Quiere decir entonces que por mucho que lo intentamos y emprendamos nuestros caminos, no somos capaces de llevarlos a cabo con éxito. Quiere decir que aunque queramos tratar de vivir independientes de Dios, no funciona, no sirve y no somos capaces de establecer absolutamente nada. Los hombres hacemos planes, muchos planes. Llegamos a una isla con un buen clima y unas buenas playas y decimos, vamos a hacer un buen plan. Vamos a poner aquí hoteles de lujo y un gran aeropuerto para que la gente venga y aumente el consumo y la gente se haga rica y próspera y llega un tsunami y fulmina todo. Vamos a hacer planes. Voy a poner una cosecha muy grande con unos huertos y riegos de alto nivel y tecnología y no llueve durante un mes o durante un año. Voy a hacer planes. Voy a poner una casa, hipoteca y plazo fijo. Muy bien. ¿Se cree que en Ucrania no había hipotecas a plazo fijo? ¿Me oyó? ¿Se creen que el tipo que hizo una hipoteca o que estaba haciendo su negocio pensaba que al día siguiente iba a haber una guerra? ¿Cuántas hipotecas se han quedado destrozadas porque no ha quedado ladrillo sobre ladrillo? Hacemos planes, sí, muchos planes. Y la historia del ser humano revela que ninguno de nuestros planes sale bien. Unos hombres quisieron hacer una torre hacia el cielo en Babel. No les sirvió de nada. Escuche, ¿quién establece los caminos del ser humano? ¿Quién? Dios. ¿Quién establece al ser humano en la tierra? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo formó? ¿Quién lo diseñó? ¿Quién creó todo? ¿Acaso no nos damos cuenta que parece que la creación nos es ajena? ¿Que no tenemos control de absolutamente nada? Sí, hacemos planes y también hacemos cálculos matemáticos. Sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol durante un año, 365 días. Sabemos, además, que la Tierra gira sobre sí misma 24 horas, pero jamás un ser humano pudo dejar que la Tierra se moviera, o que el Sol no saliera, o que una marea parara, o que el viento cesara. No tenemos facultad de hacer eso, solo Dios. ¿Acaso no nos revela la creación que hay un Dios soberano por encima de nosotros? ¿Quién creó las leyes físicas por las cuales podemos vivir? ¿Quién creó los elementos matemáticos, los elementos químicos, la materia, por la cual se rige la vida más que Dios? ¿Qué tiene que pasar a nuestro alrededor para que entendamos que no tenemos control de absolutamente nada? Que se nos escapa de las manos, que es Dios quien establece y no el hombre. Quizá una de las mejores parábolas que expresa esta verdad es la de Jesús en Lucas 12, 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma,
alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es ese? Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Génesis 3:19, desde el principio Dios lo dejó claro. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Desde el día que nacimos tenemos la certeza de que todos vamos a morir. Desde el día que usted y yo nacimos, sabemos que un día moriremos. Y hay gente que, no me hable de la muerte, no me haga pensar en la muerte, porque queremos que esto sea aquí el todo y el ahora. Escúcheme, usted se va a morir. Y yo también. Y los gusanos comerán nuestra carne. Y no quedará ni huesos. Esa es la verdad del ser humano, la certeza absoluta que tenemos. Que igual que un día nacimos, todos moriremos. Dios es bueno. Oh, hermano, Dios es muy bueno. Porque cada instante de nuestra vida, el tiempo que tenemos en nuestra vida, es una oportunidad de Dios al hombre para poder reconciliarnos con Dios. Para poder aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque Dios es bueno y es misericordioso. Cada instante que pasa en el tiempo, un segundo, es una oportunidad para usted y para mí de vivir cercanos a Dios. ¡Qué gran misericordia! Podría habernos fulminado hace tiempo y aún así sigue pasando una oportunidad más, mostrando su gracia todos los días para con el ser humano. El rey Salomón, el hombre más rico de su época, más sabio de su época, más respetado y venerado de su época, dijo en Eclesiastés 9:11, me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Nadie tendrá excusa. Porque tiempo y ocasión acontecen a todos. Y Pablo advierte en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa, hermano. Ningún ser humano tendrá excusa delante de Dios. Toda la creación revela un Dios creador. Y hoy en día, en el siglo XXI, aún tendremos menos excusa. Porque la palabra de Dios está en todo tipo de formato, en nuestro idioma y al alcance de la mano de forma gratuita y pública. No tenemos excusa delante de Dios. El problema del ser humano no es que sea ateo. El problema del ser humano es que es rebelde. No existe ningún ser humano ateo. Dios puso en el ser humano la intención de buscar a Dios. Dios puso en el ser humano un vacío espiritual que nada ni nadie puede llenar, solamente Dios. Por eso un rico de Hollywood, famoso y con todo el dinero, oro, plata del mundo y toda la reputación del mundo, se puede suicidar. Porque después de tenerlo todo, entiende que no tiene nada. Y ese vacío sigue ahí. Porque ese vacío espiritual que el ser humano tiene, solo puede ser llenado por su Creador, por Jesucristo. Y busque usted el camino que usted quiera, le garantizo que jamás podrá hallar la plenitud en esta vida lejos de Dios. Pero el ser humano no es ateo, el ser humano es rebelde. Porque si yo acepto que hay un Dios por encima de mí, acepto entonces que tengo que rendir cuentas delante de Dios. Y eso no nos gusta, porque no somos ateos, somos rebeldes. Esa es la verdad del ser humano. El ateísmo es un invento que nos hemos puesto como excusa para no asumir la responsabilidad delante de Dios. Y sé lo que algún joven está pensando. David ha dicho que toda mi vida es el tiempo que yo tengo para entregar mi vida a Cristo. Quiere decir entonces
que yo puedo vivir como me dé la gana y quizá en el último momento yo acepte a Jesús. Quizá voy a hacer el plan como ese hombre junto a la cruz, ladrón, pecador y crucificado, que en el último instante aceptó a Jesús y se fue al cielo. Cuidado. Joven o adulto, cuidado. Eclesiastés 9 al 11 sigue en el 12. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. ¿Escogió usted el día en que nació? ¿La familia en que nació? ¿La generación o época de la historia en que nació? Tampoco escogerá su muerte. Cuidado. Y Salomón no solamente está hablando de la fugacidad de la vida, que se nos escapa de las manos sin advertirlo, sino que está hablando de que el pecado es como un lazo, una trampa y una red. Y a medida que yo voy deleitándome en una vida de pecado lejos de Dios, cada vez me alejo más de Dios. Y ese pecado me atrapa y me agarra como una red y me lleva a vivir lejos de Dios. Y mi entendimiento es entenebrecido y mi corazón es endurecido. Le hago una pregunta muy clara y contundente. Si usted no está dispuesto hoy a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, después de escuchar el Evangelio, ¿por qué asume que está dispuesto mañana? Si no estás dispuesto hoy a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿por qué asumes que mañana estarás dispuesto? ¿Acaso el pecado no es un lazo que nos atrapa y nos aleja de Dios? ¿Por qué asumimos que mañana será un mejor momento o tendremos mayor disposición en nuestro corazón? El motivo de no arrepentirnos es que nos gusta el pecado. Y nos gusta este mundo. Que nos agrada tanto este mundo. Y estamos enamorados tanto de las cosas de este mundo que nos han atrapado y nos han puesto en una red. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y con todo le pregunto, ¿realmente nuestro plan de vida es ser como ese ladrón en una cruz? Qué triste que mi plan en Dios sea hacer lo que me dé la gana y ser juzgado por la ley humana, crucificado por ladrón y sinvergüenza. Y en el último instante decir, a ver si me puedo salvar con Jesús. Les recuerdo que junto a ese ladrón había otro, con un corazón endurecido, que dijo no, viendo el mismo testimonio de Cristo. No dé por hecho que usted es el que se salva, esperando el último momento que así será. Cuidado, la decisión por Cristo es urgente. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, Dios mío, amo tu palabra. Estoy fascinado con el escritor de Hebreos. Porque la frase parece que no tiene sentido. Dice, que mueran una sola vez. Y después de esto. ¡Ja! Pero si después de la muerte no hay nada. ¿No? ¡Ja! La Biblia enfatiza y da por hecho que el fin de nuestra historia no es cuando nuestro corazón deje de latir. ¿Me oyó? El día que su corazón colapse y se pare. El día que su cerebro no reciba oxígeno y se muera. El día que sus órganos internos, los riñones, hígado y pulmones se mueran, no es el fin de la historia del ser humano. Es lo que está advirtiendo el escritor de Hebreos. ¿Y después de esto qué? El juicio. Todos los seres humanos seremos juzgados. ¿Me oyó? No es importante si usted lo cree o lo entiende hoy. Es la verdad. Y yo le digo de parte de Dios, todos los seres humanos seremos juzgados. Y mis palabras tendrán peso en su juicio. Y en el mío también. Porque no podrá decir que no se le advirtió. Ahora bien, ¿quién nos juzgará? Los hombres. Si ya estamos muertos. Los hombres no juzgan a muertos. De hecho, cuando una persona está por recibir juicio humano y se muere, ya no hacen el juicio. Porque está muerto. Ya está muerto. Muerto el perro, acabó la rabia. Quizá alguna vez, a alguien terrible en la historia de la humanidad, algún dictador o asesino, hacen un juicio póstumo.
¿Usted le cree que le importa al tipo que ya está muerto? El juicio que han hecho. ¡Oh, fue un mal hombre, buen mal hombre! ¿Te crees que le importó a Hitler mucho lo que pensaron de él después? Los hombres no tienen la facultad de juzgar a muertos, porque están muertos. ¿Quién nos juzgará después de la muerte? Aquel que nunca muere, el autor de la vida. Por eso, hermano, es poco inteligente, sabio y prudente querer enfocar nuestra vida para agradar a los hombres y no a Dios. El apóstol Pablo en Gálatas 1:10 dice: pero busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Todos nos presentaremos delante de Dios y será un juicio justo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué será un juicio justo? Porque Dios conoce absolutamente todo de usted y de mí. No pasará nada inadvertido delante de Dios. Ni pensamientos, ni intenciones, ni actos, ni voluntad, ni justificaciones posibles. Dios conoce absolutamente todo de usted y todo de mí. Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Efesios 5:13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Gálatas 6:7-8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Salmo 94:11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Dios es bueno, y porque es bueno, tendremos un juicio justo. Esa es la verdad. Precisamente porque Dios es bueno, tendremos un juicio justo. Y precisamente porque Dios es bueno y tendremos un juicio justo, no todos serán salvos. Oh, David, pero eso es un Dios terrible, no se equivoque. Le hago una pregunta. Si usted y yo fuéramos hoy a un juicio de testigos, y allí está el juez, el fiscal, el abogado y el acusado. Y ese hombre es acusado de delitos múltiples de asesinato. Y después de todo el juicio, se han mostrado pruebas concluyentes y evidentes de que el asesino es el asesino. Y no solamente las pruebas demuestran y revelan que es el asesino, sino que ese hombre se pone en pie y dice, ¿saben qué? Sí, soy el asesino. Fui yo quien los maté, porque soy asesino, me gusta asesinar. Y si salgo por la calle lo volvería a hacer. Y no tengo ningún arrepentimiento de mis actos para con los demás. Y después de todo ese testimonio, el juez levanta a todo el mundo y dice, voy a dictar sentencia. Porque soy un juez justo y bueno, absuelto, libre, libre. ¿Qué clase de juez es ese? ¿Es un buen juez? Es un juez terrible. Sí o sí. ¿Lo está entendiendo? El hombre es culpable. Y el hombre no tiene arrepentimiento. Y se declara culpable de los actos. Y asumimos que un buen juez lo va a dejar libre y no cumplir la ley de forma justa y buena. Le pedimos a los hombres cosas que no le pedimos a Dios, porque nos engañamos a nosotros mismos. El juicio será justo. Escúcheme, en un juicio justo, ¿quién tiene miedo? ¿El que es inocente o el que es culpable? ¿Sí? Bien. Pero tenemos un problema. Que la palabra de Dios nos revela que delante del juicio de Dios todos somos culpables. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces estamos todos perdidos, David. Si todos somos culpables, gloria a Dios, que Romanos 3:23 no termina en el 23. Gloria a Dios por Jesucristo de Nazaret, por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Aleluya!
Porque no es por nuestras obras, es por la obra de Cristo por nosotros. De eso se trata el Evangelio. Hermano, la cuestión no es si usted y yo vamos a morir. Todos vamos a morir. La cuestión no es si seremos juzgados por Dios o no. Todos vamos a ser juzgados por Dios. La cuestión tampoco es si nuestras obras nos van a poder justificar delante de Dios. Ninguna obra podrá ser presentada delante de Dios que nos justifique. La cuestión es si usted tiene un buen abogado. Y yo también. Si usted en su vida conoció a un buen abogado, no un abogado humano, no se podrá presentar al juicio porque usted está muerto. Tampoco usted mismo como abogado, ninguna obra podrá ser declarada justa delante de Dios. Yo le hablo de un camino mejor, de un abogado que el día que usted se presente delante de Dios y se dicte culpable, él diga, espera un momento, yo pago, es mi hijo, yo me hago cargo, por mi sangre él es limpio. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. Por eso, hermanos, una correcta justificación en Dios nos lleva a una correcta santificación. Yo no hago obras para impresionarle a usted. Yo hago lo que agrada a Dios, porque amo a Cristo. Y mi vida cristiana se basa en amar a Cristo. Por eso la lectura bíblica no es un tormento, ni el orar a Dios es una pena capital. Todo lo contrario. Y vivimos nuestra vida cristiana libres, porque amamos a Cristo, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Hoy y lo que hará por la eternidad. Leyó Martín antes 1 de Juan 2, del 1 al 2. Este texto dilapida en 1000 pedazos cualquier intento de universalismo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Santificación. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quieres ser libre del pecado hoy? Mire, ¿quieres ser libre de toda atadura y peso y carga que le fatiga? ¿Qué tiene que pasar en su vida para que entienda que no funciona? Que no funciona de nuestra manera, que no sirve. ¿Quiere usted ser libre del espíritu de muerte que se cierne sobre esta tierra? ¿Quiere usted ser libre de pensamientos de muerte, suicidio, depresión, angustia, tibieza, odio, ira, engaño, murmuración, falta de perdón? ¿Quiere usted ser libre hoy? Cristo es el medio por el cual usted puede ser libre hoy hasta por la eternidad. Y podríamos decir como Pablo dijo, este hombre ya no tenía ni miedo a la muerte. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Romanos 14:8, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Oh Dios mío. Mateo 18:11. Este es el resumen del Evangelio. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Vino a salvarnos a nosotros, a lo que se había perdido. Y escúcheme, yo sé que quizá usted piense y diga, no, yo entregué mi vida a Cristo. Sí, lo sé. Este mensaje no es solo para gente que no aceptó a Cristo en su corazón, también es para creyentes. ¿Sabe por qué? Le cuento un testimonio. Le cuento mi testimonio. Yo acepté a Jesucristo con 12 años. Entregué mi vida a Cristo. Y Dios transformó mi vida. No era un chico que hiciera cosas muy malas. No era un chico terrible. Era obediente a mis padres, buen estudiante, asistía a la iglesia. Muy por encima de la media humana, podríamos decir. Pero era un pecador y un sinvergüenza. Y todo lo que yo no hacía para agradar a mis padres lo hubiera hecho igual. Porque en mi corazón estaba la misma maldad. No somos mejores que el peor pecador. La misma maldad, la misma condición. Y acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Y Dios me guardó en esos años de adolescencia de cosas en las que hubiera caído con facilidad. Pero el tiempo pasa. Y nuestro primer amor en Dios se enfría. Y llegó la juventud. Nunca me dejé de ir a la iglesia. Oye, escúcheme. Y llevo todos estos años sirviendo en la iglesia. Intentando ser buen testimonio, con mis más y con mis menos. Pero ¿sabe qué? Cristo tiene que ser real todos los días de nuestras vidas. Y hace aproximadamente un año
Después de muchos años en la iglesia y mucha experiencia con Dios, he visto de todo, he vivido de todo, he visto hombres de Dios, grandes ministerios, Dios moverse en lugares, en cultos, sanidades físicas, sanidades mentales, liberación de demonios. He podido ver de casi de todo. Pero ¿sabe qué? Hace un año Dios llegó a nuestra casa y puso patas arriba la casa. Y lo cambió todo. Una vez más. Y volvió a estar Cristo en el centro. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y es tan fácil desviarse, es tan fácil querer hacer nuestras propias obras, es tan fácil querer llevar una rutina cristiana. Pero en Dios no hay rutina ni piloto automático. Y cada día es una oportunidad de enamorarse más de Cristo. Y si Dios nos lo permite, hasta el día que seamos llevados a su presencia o Cristo venga por su iglesia, que así sea. Porque ese es el propósito de la vida cristiana. Ser amantes de Cristo, ser amantes de su palabra, de su presencia, todos los días de nuestra vida. No sé si te enfriaste, no sé si estás seco, muerto, árido por dentro, pero hoy es el día de la redención de Cristo. Hoy es el día de que Cristo sea entronado en nuestras vidas, exaltado y glorificado. No más muerte, no más obras muertas, no más cosas humanas, sino Dios en nosotros. Esa es la verdad del Evangelio. Y si usted está dispuesto hoy, no me importa los años que lleve en una iglesia, no me importa si sirve o no, eso no es importante. Lo importante es si Cristo es el centro de nuestras vidas. Y podemos decir con la boca abierta, es mi Señor y Salvador. Y si tengo a Cristo, tengo todo y nada me falta, y si no tengo a Cristo, nada tengo. Si usted puede, en esta mañana, decir eso, gloria a Dios. Pero si no, hoy tiene una oportunidad. Todos tenemos una oportunidad, porque una vez más, cada instante que pasa es una muestra de la gracia y misericordia de Dios para con el ser humano. No te enredes en este mundo, no caigas en los lazos y maquinaciones de Satanás. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Yo no sé tu tiempo y cuántas ocasiones. Hoy es el día. Hoy es el día en el que las cosas viejas pasen y todo sea hecho nuevo en Dios. Póngase de pie esta mañana. Aleluya. Aleluya, Dios mío. Aleluya. Cierre sus ojos por un instante. No se trata de hombres. No se trata de mí ni de usted. Se trata de Dios. Usted y yo no tenemos la facultad de cambiar nada, ni siquiera un solo pensamiento de nadie. Pero Cristo puede transformarnos de tal manera que ni usted se reconozca. Cristo puede cambiar una vida de tal manera en un instante que un hijo de las tinieblas pasa a ser un hijo de luz en un solo momento. Ese es el poder de Cristo en la cruz. Yo creo en ese Cristo hoy. Yo creo en ese poder hoy. Y yo creo que Dios puede hacer la obra. El regalo está presentado delante de su mesa. Estará dispuesto a aceptarlo. Estará dispuesto a recibirlo. Oh, Dios mío, comience a orar a Dios en sus propias palabras.